Mi nombre es Karen Vanessa Vilarjuela y el de mi compañero es Javier Mauricio Gómez Palma. Nosotros les vamos a exponer los capítulos del 1 al 6 del libro Lingua Ex Machina de Calvin y Bickert. El primer capítulo se llama Villa Cervelloni. En este inicialmente hacen una introducción a todo el libro en donde cuentan de lo que van a hablar, que es escribir sobre el cerebro y el lenguaje por la existencia de un vacío entre el protolenguaje y la sintaxis. Esto lo realizarán a través de los qué lingüísticos, los cómo neurofisiológicos y los porqués evolutivos. Ellos plantean que el lenguaje ilustra toda la gama de funciones intelectuales superiores y esto se puede saber a través del estudio de los efectos de la música sobre el cerebro, en función de que esto es una respuesta a cómo ha evolucionado el pensamiento y el lenguaje. Si bien Chomsky plantea que el lenguaje es algo biológicamente determinado, este también debe ser estudiado de cómo ha evolucionado y por ende el lugar de asentamiento en donde ha evolucionado, que en este caso es el cerebro. Por lo cual los aspectos a estudiar son tres, principalmente, que son el lenguaje, la evolución y el cerebro. Ya que no se puede saber el aspecto del lenguaje en tanto no se haga una idea de cómo ha evolucionado y comprendido en cómo funciona en el interior del cerebro. Se dice que ciertas áreas cerebrales cuentan con funciones específicas aparentemente, por lo cual se emplean nombres funcionales exclusivamente a unas determinadas zonas. Más sin embargo, a través del estudio científico y los avances, se sabe que las áreas son multifuncionales, ya que se da la invención de secuencias de movimientos de, por ejemplo, la boca y la cara o del brazo y la mano, la evaluación de las secuencias de los sonidos, entre otros. Se plantea que estas áreas multifuncionales puede que hayan evolucionado juntas, por lo cual constituyen un dispositivo central, el cual no solamente es utilizado para tareas lingüísticas, sino para cuestiones comunicativas, tratándose de sensaciones, movimientos o pensamientos. De igual manera, muchas estructuras biológicas son útiles para múltiples propósitos, por lo que la función más obvia varía a lo largo del tiempo. Esto sí, pues lo voy a mencionar literalmente, donde dice que las estructuras se duplican con facilidad y sucede que si se posee el gen de una se hace posible especializarse simultáneamente en diferentes direcciones. Y pues con el sistema de autoorganización de las estructuras se llega a algo que se denomina estabilidad estratificada. El estudio de los fundamentos físicos del lenguaje se da a través de la comprensión de estructuras que intervienen en las primeras etapas de vida del ser humano y también en el desarrollo de estas estructuras a través de cada individuo, ya que se da la adquisición del lenguaje por descubrimientos de pautas del entorno recordadas en ciertas estructuras cerebrales, es decir, pautas estructurales que ellos refieren como gramática universal, que se encuentran ocultas en el entorno sensorial unido a la capacidad del cerebro, lo cual genera la sintaxis y nos hace diferentes a los monos. El ser humano tiene docenas de niveles de organización en el desarrollo del lenguaje y en la primera infancia se descubren 4 niveles de organización. El primero de ellos son los fonemas, los cuales son la creación de categorías a partir de un conjunto de vocalizaciones básicas. El segundo hace referencia a las palabras como pautas fijas en las secuencias de los fonemas. En este sentido, se dice que los niños aprenden 9 palabras nuevas cada día. El tercero hace referencia a las frases y cláusulas, las cuales son pautas correspondientes a las secuencias de palabras. Y por último, la sintaxis, que es como tal el aprendizaje de toda narración, donde hay un comienzo, un desarrollo y un final. Hay que tener en cuenta que estos 4 niveles de organización
pese a que estén organizados así, no tienen como tal una jerarquía. Y lo que me recuerda también a que estos 4 niveles de organización se desarrollan entre los 3 y los 4 años de edad del niño, como lo mencionaban en la exposición de Pinker. Además, esto es un claro ejemplo de que todo está conectado con todo, ya que un nivel de organización depende efectivamente del otro, dando cuenta de las áreas multifuncionales. El segundo capítulo se llama ¿Qué son las palabras? En primera medida, los autores definen lo que es una palabra popularmente en 3 definiciones. La primera la dividen en 2, en tanto son términos muy concretos como mesa y silla, haciendo referencia más que todo a objetos, y la segunda a términos abstractos como hacer o nada, refiriéndose más que todo a verbos. La segunda definición es que la palabra puede presentarse como ondas sonoras que salvan el espacio entre una boca y un oído, como si fuera más que todo un disco compacto. Además de que las palabras son como cosas que almacenamos en nuestro cerebro, ya que podemos recordarlas, olvidarlas o confundirlas. Y la tercera definición hace referencia a que las palabras simplemente son algo. Posteriormente, los autores definen la representación que tienen las palabras desde el lenguaje. Esto lo dividen en 2, en lo polifacético y las propiedades. Lo polifacético hace referencia a que se activa un concepto en la mente del receptor. Entonces, cuando una persona le menciona la palabra naranja, él va a hacer una imagen mental de lo que es una naranja, a diferencia de si le dijeran orange, que significa naranja en inglés, no formaría ninguna imagen mental si esta persona no tiene conocimiento del idioma. En este aspecto se presentan 2 interrogantes. El primero es qué representa una palabra, y estas sirven para concentrar la atención de la mente en algún aspecto de la realidad, como el ejemplo que se mencionaba de la naranja. El segundo interrogante es qué papel desempeña la palabra en la oración, si se presenta sola en tanto sustantivo o se modifica. En esta parte ponían unos ejemplos en donde decían como ella se está comiendo una naranja, haciendo referencia como tal a la fruta, a diferencia de decir ella lleva una sudadera naranja, que hace referencia al color. En cuanto a las propiedades, se habla de la formación de la palabra en una oración que tiene que ver con el significado. Esto es más que todo haciendo referencia a la estructura de la oración, en tanto una palabra sea un sustantivo, un verbo, un sujeto, entre otros. Además de las impresiones sensoriales que se hayan vinculadas a algún sentido en particular, como representaciones cuya descripción remite a la intervención de varias modalidades sensoriales. En este sentido, es más que todo lo que una palabra puede recordarle a una persona. Entonces, por ejemplo, un perro no solamente es el aspecto físico, sino también el sonido a la hora de ladrar, y más específicamente de las personas que se especializan en determinados objetos o cosas. En tanto, por ejemplo, una persona que se especializa en el cultivo de naranjas, cuando le mencionen la palabra naranja, no solo va a pensar en la fruta como tal, sino en el tipo de naranjas, en el cultivo, en la producción, en todo ese proceso que hay. Y pues esto se denomina representaciones transmodales. Haciendo referencia a lo transmodal, se dan como tal 2 especificaciones, por decirlo de alguna manera. La primera es que debe ser una asociación que, en caso de ser disparada, sea capaz de inhibir la ejecución de su representación hablada. En este caso, si uno va caminando
y ve, por ejemplo, un gato, no decir gato, sino simplemente se sabe que es un gato, pero pues el sonido verbal no, no se, no se realiza. Y el otro punto es que no debe desencadenar una respuesta automática ni estar limitada a un único tipo de respuesta. En este caso, el ejemplo que ponen los autores es cuando una persona dice pásame la sal. La otra persona tiene, por decirlo así, el libre albedrío de reaccionar, entonces no necesariamente le pasa la sal, sino le dice, por ejemplo, no, alcánzala tú. Eso en cuanto a esto. Y adicionalmente, la representación de una palabra tiene que vincularse con representaciones sensoriales distintas de las cosas y unirse con representaciones de otras palabras para tener la posibilidad de formar expresiones largas en aras de crear una oración. En cuanto a las imágenes mentales que el ser humano forma a través de la mención de una palabra, se dice que la correcta identificación de las cosas, así como almacenar y clasificar, es un logro de la adaptación en el sentido evolutivo. En tanto que el ejemplo que colocan es acerca de la naranja y la baya de belladona, en donde si uno sabe que es una naranja, uno la va a comer como fruta, pero si uno sabe que es una baya de belladona, uno no se la va a comer dado que puede provocar la muerte. Al momento de hablar de representaciones en el cerebro y de los procesos que se utilizan para memorizar algo y posteriormente hacer uso de esta información, es difícil hacer referencia dado que nuestro cerebro no actúa como un ordenador, ya que se maneja como un almacenamiento distribuido o superpuesto donde se guarda material antiguo, dado que la memoria opera en los 12 niveles de organización que anteriormente mencioné. En cuanto a cómo se maneja el desarrollo del lenguaje a nivel cerebral, se plantean las funciones de ciertas áreas, pese a que se cree en la multifuncionalidad. Entonces, por ejemplo, en el lóbulo frontal se encuentran los verbos y las palabras de orientación como izquierda, derecha, arriba y abajo, y en el lóbulo temporal se encuentran los conceptos utilizados como nombres y adjetivos. Ambos lóbulos se encuentran interconectados por las fibras arciformes que se describen más que todos como cordones de sustancias blancas. Se habla de un enigma evolutivo en cuanto a cómo lograron nuestros antepasados la transición de pasar de unas cuantas docenas de vocalizaciones al actual sistema de fonemas que existe, que entran en combinación con otros. Por lo cual se dice que este sistema tiene su origen más que todo en el reconocimiento facial o en las relaciones sociales más que en las vocalizaciones. Por otra parte, según la evolución, existe la posibilidad de que algunas especies animales puedan en varios millones de años adquirir la capacidad de manejar representaciones simbólicas. Por este motivo, se afirma de que la sintaxis nos diferencia de los animales y no como tal los símbolos. Finalmente, los autores terminan el capítulo definiendo ya como tal qué es una palabra, como la combinación de una representación mental de algo que puede no existir en el mundo real con una representación mental de una serie de símbolos. El tercer capítulo se llama ¿Por qué no es fácil juntar palabras? E inicia estructurando la oración teniendo en cuenta los conocimientos del español, donde hay un sujeto aquí o quien realice la acción, seguido del verbo y el lugar donde ocurrió la acción. Hay que tener en cuenta que este tipo de estructura solo se define gracias a la sintaxis.
Más sin embargo, los autores plantean que los antecesores no hablaban español, sino que más que todo utilizaban pocos nombres y algunos verbos, por lo cual eh, este ejemplo específico sobre la estructura del conocimiento del español no es funcional, dado que en otros idiomas la estructura suele ser distinta, como por ejemplo en el japonés o el turco, el verbo se encuentra al final y en el idioma de los archipiélagos australianos el verbo va al principio y el sujeto al final. Adicionalmente, no hay garantía de que todos los elementos de la oración se expresen si alguien sabe ya de qué se está hablando. Entonces, el ejemplo que se coloca acá es cuando un cirujano utiliza una palabra determinada para un instrumento quirúrgico. Quienes lo están ayudando ya sabe a qué hace referencia y simplemente se lo pasan y él no tiene que estar diciendo pásame tal instrumento, sino que simplemente lo menciona a través de una palabra. Se dice adicionalmente que estas son las composiciones que los niños de más o menos 18 meses realizan, en donde como tal no hay una estructura todavía de la oración, sino que utilizan ciertas palabras y otras las dejan de usar. Por otra parte, cuando es una lengua innata, se habla de que puede que se encuentren dificultades con el contenido de una oración, pero con la estructura, con la forma como tal no, ya que la sintaxis de nuestro cerebro es quien maneja de forma automática esto. Los autores hacen referencia al protolenguaje y lo caracterizan como un lenguaje de pocas palabras, donde se puede omitir cualquier palabra, no se mantiene un orden habitual y no forman estructuras complejas o oraciones que contengan más de una cláusula. Un ejemplo del protolenguaje se encuentra en el habla infantil, donde se percibe en su formación nombres y verbos, pero no modificadores. En esta etapa se da un periodo crítico en el cual, si no se desarrolla el lenguaje antes de que finalice este periodo, ya no se podrá desarrollar. Este periodo está basado en 4 fases, que son los primeros meses, los meses previos a la edad escolar, que yo lo ubicaría más o menos hacia los 2 años, la etapa preescolar y entre los 7 y los 15 años. Se dice que durante estas fases se da el desarrollo del lenguaje, más sin embargo, a medida que el niño va avanzando en edad, esta capacidad se va inhibiendo. Por otra parte, en el protolenguaje no existen frases ni cláusulas, por lo que no se establece límite alguno en el interior de la expresión, generando limitaciones para hacer una oración descriptiva, dado que se limitan a 4 o 5 palabras máximo. Esto es generado porque se carece de una adecuada estructura interna a comparación del ser humano. El uso mínimo de palabras es un claro ejemplo del protolenguaje. Así se definen en las convenciones, como lo que les referenciaba ahorita acerca de cuando un cirujano menciona un instrumento quirúrgico a su ayudante para que se lo dé, dado que esto responde a que se maneja un lenguaje humano plenamente articulado y se sabe de las convenciones que se está hablando. Por otra parte, cuando una persona está aprendiendo un idioma distinto al nativo, en cuanto menos palabras diga para hacerse entender con los demás, se puede generar una mejor imagen mental que genera el intento de comunicación, a comparación de que se intenta estructurar como tal una oración, dado que puede tener errores y llegar a confundir a quien lo escucha. Los autores exponen que teniendo cierta cantidad de palabras para hacer frases, lo primero que se pensaría hacer es colocarlas en algún
género de orden. Más sin embargo, a lo largo del texto del tercer capítulo, demuestran que esto resulta lo menos importante a la hora de estructurar oraciones. Finalmente, los autores plantean dificultades en el lenguaje, por lo cual se evidencian dos posturas totalmente opuestas, donde Calvin expone de que la comprensión es la tarea más difícil, ya que es necesario figurarse la imagen mental del interlocutor a la hora de, de estructurar oraciones en el lenguaje, mientras que Bickerton plantea que la producción es más difícil, como sabe cualquiera que haya intentado aprender un idioma extranjero, además de que en la comprensión se dispone de semántica, pragmática y contexto de la situación como pistas que resultan ser inútiles en la producción. Para esta primera parte, como los dos cuestionamientos principales son los siguientes. El primero es qué estructuras cerebrales se configuran cuando una persona está aprendiendo a hablar en otro idioma. Y la segunda es que resulta más difícil la producción o la comprensión del lenguaje desde la experiencia de cada uno de ustedes. Bueno, continuando con la exposición, el siguiente capítulo del texto se titula Más grande que una palabra y más pequeño que una oración. Entonces, pues en este capítulo nos empiezan a exponer la diferencia entre un lenguaje y un protolenguaje. Este protolenguaje como tal, se podría decir que es lo que habla una persona cuando está aprendiendo a hablar un idioma extranjero, en el cual su conocimiento del mismo es una serie de términos en los cuales están verbos y nombres, hay algunos adjetivos, y tienen un mismo valor, ya que carecen de alguna regla estructural en cuanto al lenguaje concierne. Por lo tanto, los autores, nos dividen los términos del lenguaje en elementos rectores y elementos modificadores. Los elementos rectores vendrían siendo los verbos y los nombres, y los modificadores el resto de palabras que tienen que ver en la oración. Además de eso, pues los autores hacen una comparación acerca de cómo funciona el lenguaje, diciendo que pues si en el protolenguaje todas las palabras tienen el mismo valor, ya que tienen una representación en el mundo real, relativamente hablando, no necesitan de alguna organización, mientras que en el lenguaje como tal sí lo hace. Es decir, cada palabra va a tener una jerarquía desarrollada por una estructura definida. Entonces, a partir de eso podemos entender que hay un momento en el cual hay una diferencia entre lo que se denomina un protolenguaje y un lenguaje, que son estas reglas de cómo debería hablarse o cómo funciona una palabra dependiendo de y en cuanto a qué. Y otra serie de preguntas que van referidas al sujeto o al verbo, o en caso conjunto. Bueno, teniendo en cuenta esto, podemos continuar diciendo de que pues una de las diferencias entre el lenguaje y el protolenguaje es que en algunos casos el protolenguaje suelen ser expresiones muy sencillas y muy básicas de un sujeto, un verbo y algo que está haciendo, o algo referente al verbo o al sujeto. Entonces ellos dan un ejemplo que es Juan besó a María, la cual pues se leería de una forma lineal, pero teniendo en cuenta que pues las diferentes estructuras gramaticales de los diferentes lenguajes, a veces podría leerse María besó a Juan o besó Juan a María. Entonces, al entender esto, el autor nos plantea de que las personas que crecen con una lengua, es decir, su lengua materna, ese tipo de protolenguaje pasa a ser lenguaje, ya que tienen el conocimiento de lo que ellos denominan cláusulas, las cuales podríamos ver aquí. Una cláusula es un grupo compuesto por un verbo
y todas las frases que describen a los participantes en el estado, proceso de acción y el proceso de acción que expresa. Bueno, entonces, ¿cómo seguimos? Ahora bien, después de una cláusula, viene una frase. Entonces, una frase es un grupo de palabras que describe al participante en un estado, en un proceso o en una acción expresada por la cláusula. Entonces, quiere decir que la cláusula es la regla que va a expresar cómo funciona un verbo, una palabra, cómo está relacionada con la otra, y estas cláusulas van a ser una especie de conexión con las otras palabras y las otras cláusulas para formar una frase. Aunque por otro lado, el autor dice que también puede ir primero la frase y luego la cláusula para pues hacer frases más grandes, que pues relativamente es muy difuso entender cuando va primero una cláusula antes que una frase. Entonces, bien, después de esto, pues al entender de que pues siempre el idioma pues, tiene una serie de reglas que pues aparentemente para nosotros son invisibles, podemos ver de que él lo denomina esto como una estructura argumental, un sistema que indica dónde y cuándo pueden aparecer los argumentos en el lenguaje, a los cuales pues diría que siempre están sometidos a una serie de preguntas que él denomina como cuándo, dónde y por qué, pues para ver si aparecen o no, o si están relacionados con lo que se está diciendo. Él argumenta también de que pues una persona que tiene un lenguaje, bueno, creció en un lenguaje, es decir, su lenguaje materno, puede hablar rápido es porque tiene el conocimiento de todas estas reglas, esta estructura argumental ya muy interiorizado, entonces es como si las palabras brotaran a la velocidad del rayo con un sentido. Al igual de eso, pues los autores nos mencionan que en el verbo recaen argumentos visibles y no visibles, es decir, a la hora de conjugarlos, haciendo que pues los verbos tengan sujetos invisibles donde recaen las cosas, es decir, como Juan hizo. Juan hizo, pero pues el verbo no recae sobre una acción o objeto, pero pues sabemos que Juan hizo algo, o Juan lo hizo. En caso de que pues estuviéramos preguntando quién hizo la tarea, Juan lo hizo. Por otro lado, otra de las grandes diferencias de que muestran los autores es que el lenguaje o el protolenguaje tiene una serie de expresiones que muy rara vez necesitan un contexto para entenderlo. De que él menciona de que cuando estaba haciendo transcripciones o entrevistas le hablaban en una especie de chaporreo o protolenguaje en cuanto al lenguaje de él, y él no necesitaba conocer mucho la cultura para entenderlas, pues la entendía en el momento, o que pues después no se acordaba muy bien de qué le dijeran. Entonces, bueno, ahora bien, entonces, pues para resumir lo que está diciendo, aunque porque ya que ha sonado un poco complejo, podríamos decir de que pues las frases están hechas en algunos casos de cláusulas, son una cláusula mayor y una cláusula subordinada, y que a estas cláusulas, bueno, a los términos que están dentro de estas cláusulas y dentro de estas frases, les recae una estructura gramatical o recaen argumentos visibles y no visibles. Entonces, pues podríamos decir que pues a partir de este tipo de reglas es que un lenguaje se diferencia de un protolenguaje, y es lo que daría el cambio de uno al otro. Bueno, ahora bien, pues ya habiendo abordado de cómo relativamente la diferencia de un protolenguaje a un lenguaje, el libro continúa en el quinto capítulo, que se llama El lenguaje en el cerebro, en el cual nos va a explicar la parte biológica del lenguaje. Entonces, como primera medida tenemos el córtex, el neocórtex, el hipocampo. En el córtex, pues, que se denomina también
tejido cortical están la repetición y las rutinas, es decir, una serie de actividades que se van a ir aprendiendo poco a poco de manera repetitiva. El neocórtex es donde se llega a aprender algo nuevo y está encargado de la innovación. Entonces, pues al entender esto se podría decir de que el lenguaje en primera medida siempre se ha alojado en el neocórtex y posteriormente algunas tareas del lenguaje van a pasar a las regiones subcorticales de la repetición. Pero a partir de experimentos hechos por varios científicos, se podría decir que hay áreas especializadas sensoriales y posensoriales que denominan un córtex asociativo, es decir, hay ciertas áreas donde en el cerebro se dan las reacciones a la hora del lenguaje. Entonces, cada acción lingüística también nos indica que desata un posible número de preguntas: quién, qué, dónde, por qué y cómo, las cuales pues van a ser respondidas o van a ser interpretadas a partir de varias conexiones en el cerebro que se dan en el neocórtex o las regiones subcorticales. Este tipo de aproximación o de interpretación de cómo funciona el lenguaje en el cerebro fue a partir de una gran cantidad de experimentos, igual que desafortunados accidentes donde una persona obtenía una lesión en el cerebro y pues presentaba afasia o alguna afasia parcial. Para los que no saben, la afasia es la pérdida del lenguaje, la capacidad de expresarse. Entonces podrían ver de que la gente que tenía daños el lóbulo temporal o pues que habían sido operados tenían a veces pues cierta dificultad para comunicarse. A los que han operado eran las personas que tenían epilepsia. Por otro lado, pues habían personas que podían perder la capacidad total de hablar al tener un daño en el área prefrontal o en el lóbulo frontal. Entonces, también a partir de esos experimentos se concluyó de que en algunos casos, cuando la persona era sometida también a una serie de impulsos eléctricos en el neocórtex, la persona presentaba afasia o presentaba ciertos problemas de habla y de lenguaje, pero la persona no era consciente de ello, por lo cual pues también se sigue teniendo un gran vacío, un nebuloso sobre cómo realmente funciona el lenguaje y en qué parte exactamente está ubicado. Aquí, como podemos ver, está ubicado en ciertas zonas sensoriales o sensoriales especializadas, regadas en varias partes del cerebro, lo cual permite el lenguaje. Bueno, ahora bien, continuando con la exposición, el siguiente capítulo se denomina cómo se almacenan los recuerdos. Entonces, pues los autores empiezan a hacer un análisis comparativo de cómo funciona la memoria de un ordenador y la memoria de los seres humanos, y algunas diferencias, pues, para realmente ser más fácil el entendimiento de este tema. Entonces, pues según ellos, pues la memoria humana está dividida en tres formas: la memoria inmediata, la memoria intermedia o memoria a corto plazo o proceso de consolidación. Entonces, la memoria inmediata, haciendo un análisis comparativo a cómo sería un computador, sería cuánta información almacena o cuánta información envía también un teclado al momento de oprimir una tecla, y si oprimiendo muchas teclas sobrepasamos la cantidad de información que puede enviar, a lo que vendría a una memoria intermedia o memoria de trabajo que ayuda a memorizar ese tipo de cosas, que en los computadores sería una memoria RAM, en la cual se mantiene la información, por así decir, flotando y utilizándola para después llegar a una memoria a un proceso de consolidación, el cual demoraría un poco para realmente guardar la información.
Por otro lado, las diferencias de cómo funciona la memoria en relación a la de un ordenador es que pues por lo menos la memoria humana no se satura y pues tampoco tiene un esquema de cómo se guarda, a diferencia de los computadores que pues se puede acabar y siempre se guarda pues no sé, por orden alfabético. Por otro lado, la memoria humana pues siempre tiende a sobreescribirse o a añadir algo a un recuerdo ya existente, por lo cual pues hay varias cosas que ellos denominan como patologías, que está pues la persona que sufre un daño cerebral, que realmente después va a tener problemas para acordarse de algunas cosas, o pues como ellos dicen el profesor emérito, que ha guardado tanta información que se demora un tiempo en pensar en encontrarla, pero no está ahí. Entonces por eso dicen que pues alguna persona que tiene daño cerebral, su memoria inmediata o intermedia puede resultar dañada, más no su memoria consolidada. Eso quiere decir que digamos la persona no se acuerda de lo que hizo ayer o lo que acaba de hacer hace una hora, pero sí se puede acordar de toda su juventud hace unos 10, 15 años. Bueno, de acuerdo con esto, pues los autores nos comentan una serie de experimentos que hicieron a unos pacientes, los cuales les hicieron estimulación eléctrica en el lóbulo temporal y les mostraban una serie de diapositivas en un orden determinado o en algunos objetos sin estimularlos y después los estimulaban. Entonces, al final el resultado fue que varios de los pacientes no recordaban el orden correcto de las diapositivas o de los objetos que les presentaban. Entonces esto pues hace también entender de que pues hay partes del cerebro muy sensibles a la memoria como otras no, ya que ellos indican de que pues la persona puede sufrir un daño en cierta parte, pero pues otra parte del cerebro va a funcionar y va a suplir la parte de la memoria. Entonces a estos los denominan también emplazamientos de memoria, son puntos donde pues se podría decir que están algunos de los tres tipos de memoria. Pero esta memoria también puede variar dependiendo de la persona. Es decir, ya que pues los autores dicen que dependiendo de la persona y sus hábitos, su memoria puede ser estimulada o puede que no. Al igual de que pues las mujeres suelen tener una mayor resistencia a la fascia por lesiones cerebrales, a diferencia de los hombres. Entonces, con esto podemos entender de que los diferentes procesos de memoria, al igual de que habla en el cerebro, están ubicados o presuntamente pueden estar ubicados en ciertas zonas del cerebro, las cuales pues, han hecho experimentos de estimulación, pero a la vez hay una área nebulosa o una gran cantidad de interrogantes de cómo funcionan por casos extraordinarios que han pasado en el cerebro humano o personas con condiciones especiales. A partir de eso, pues lo único que podemos darnos cuenta es la relación del cerebro en su totalidad con el lenguaje y nuestra capacidad de memoria, por lo cual podríamos definir de que el lenguaje ha sido también una expresión de nuestra variabilidad y evolución biológica.